La próxima presentación quiero que estén bien calmados porque este señor todos los días le pone precio al peso en Cuba. Es José Hassan, trabaja para el token, pero tiene ¿Quién quiere saber el precio del dólar mañana? Exacto. Y entonces aquí también les va a discutir de una aplicación que están trabajando eso. José Hassan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Joey. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo que me van a dedicar. Soy José Hassan Nieves, soy el director del token. Échenme la culpa si quieren de la devaluación del dólar, pero les puedo contar, si así lo desean, cómo se establece el precio que ustedes cada día, espero, podamos ayudar a definir para las operaciones que realicen. Arriba. No, compatriotas, muchas gracias por el esfuerzo que hacen. Me place realmente mucho verles que están aquí, escuchar de sus experiencias. Es francamente inspirador, aunque sé que están cuesta arriba por todas partes. Quiero que sepan que valoro mucho el esfuerzo que hacen. Y yo también soy un poco el diablo en la habitación, saquen el ajo, porque no solo es que les vengo a hablar del precio del dólar, yo también soy el director de una plataforma periodística y como tal, a veces somos los incómodos en un espacio de empresarios, ¿no? A veces nos toca o sentimos que es nuestro trabajo hablar los temas difíciles y hacer las preguntas complejas, que en nuestro país lamentablemente no son pocas. Pero hoy vengo a hablarles de lo que hacemos para ustedes, ¿no? Para ustedes y para el pueblo cubano en sentido general, que es este servicio en primer lugar que empezó siendo el monitoreo en tiempo real de las tasas de divisas que se comercializan en el mercado informal. Esas tasas del token lo hemos explicado por varios lugares y yo sobre todo quisiera que ustedes, que son gente de negocio y que saben cómo funciona el mercado, entiendan que es un proceso automático, que no lleva intervención humana, no es como han dicho que yo a la hora de la comida de mis hijos decido el precio del día siguiente. Sin embargo, es un algoritmo que captura mensajes en tiempo real en los grupos de compra y venta que existen en redes sociales como Telegram, WhatsApp y también en sitios web como Reolico y compañía. Esto tiene, por supuesto, un problema y por eso nosotros decimos que es una tasa representativa del mercado informal. No es la tasa la deciden ustedes cuando venden o compran con sus ofertantes o compradores. Nosotros solamente damos una referencia calculada usando la mediana, que no es el promedio. La mediana es un valor que evita la influencia de los valores extremos. Le hemos puesto un grupo de filtros estadísticos para evitar que valores que superen más o menos 3, la desviación estándar. Esto significa que alguien que diga que está vendiendo el dólar a 500 o que está vendiendo el dólar a 24 no entra en el cálculo. Le hemos puesto filtros como que un mismo usuario que publica la misma oferta en distintos grupos solamente cuenta como uno. Y aquí quiero ser específico también. Quiero que sepan que nosotros no sabemos quiénes son esas personas. Nosotros me sentía muy relacionado con los programadores que tuvieron su panel, porque este es un algoritmo desarrollado por programadores cubanos graduados de la UCI, gestionado por economistas cubanos graduados de las universidades cubanas y puesto en función del pueblo cubano. Y ellos han sido siempre muy cuidadosos en decir que por una cuestión de principios nosotros no podemos saber quiénes son las personas que ponen esas ofertas. Y a veces las personas ponen sus usuarios y ponen sus números de teléfono en las ofertas que se publican en los grupos de redes sociales. Toda esa información a nosotros no nos interesa, más que al sistema que sabe identificar que esa oferta la hizo este usuario en este grupo y si es el mismo cuerpo del texto que repite en un grupo en varios grupos al mismo tiempo, pues para nuestros cálculos solamente será uno. Ahora, también debo reconocer que este método de cálculo tiene deficiencias y tiene retos. Sabemos, por ejemplo, que no estamos en los grupos donde se concretan las operaciones de ustedes, del sector privado, muchas veces. Muchas veces, me dirán si no estoy en lo correcto, las operaciones de compra y venta de divisas las hacen probablemente con proveedores fijos que tengan la persona de confianza, alguien más cercano, en grupos mucho más pequeños, no en grupos de miles de personas, y ahí es donde se decide el precio final. Quisiéramos poder acceder también a esos espacios, por supuesto, bajo todos estos principios que les he dicho, para que la data que podemos ofrecer realmente sea más cercana a los valores reales de las operaciones finales. Sin embargo, lo que hemos podido ver es que todo el comportamiento que hemos estado describiendo desde 2021 hasta ahora es coherente
con la situación de la economía cubana. Nos duela o no, esos procesos, y además cada vez que ha pasado un fenómeno en que se dispara el precio o cae abruptamente el precio y empieza la conversación sobre si hay una conspiración para bajar la tasa, hay una conspiración para subir la tasa. Todo esto tiene explicación en las ciencias económicas y financieras. Son fenómenos que lamentablemente ocurren en mercados en la situación en la que está el mercado cubano. A partir de la experiencia que hemos reunido estableciendo el valor de las tasas, lanzamos el Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba. Y este es un servicio que yo les quiero vender a ustedes, ¿no? Este es un servicio gratuito, como toda nuestra información, donde los economistas, especialmente el doctor en ciencias, Pavel Vidal, y otro grupo de economistas, Pavel Vidal, por si no lo saben, fue especialista en política monetaria del Banco Central Cubano y ahora es profesor en una universidad en Colombia hace muchos años, pero es prácticamente la mayor autoridad académica sobre temas financieros en Cuba. Y Pavel elabora cada mes, desde julio, un boletín que se llama Señales del Mercado Cambiario Cubano, un newsletter, al cual se pueden suscribir si entran al sitio onfi.eltoque.com o mfi.eltoque.com, y ahí van a recibir un pronóstico de la evolución de las tasas de las divisas en el próximo mes. El mayor valor que tiene ese boletín es que Pavel se tira a la piscina y hace un pronóstico y dice: este mes que viene, el valor más probable que tiene el dólar, el euro, el MLC de alcanzar es tal, con una mínima de tanto, una máxima de tanto. Y además da otro grupo de información que para quienes estén en operaciones financieras probablemente sea relevante. Insisto, toda esta información es gratuita. Repito, se suscriben al boletín de ONFI, Señales del Mercado Cambiario, en este sitio web, y ahí hay un formulario que dice dónde se pueden suscribir. ONFI, además, va a proveer información sobre los precios en Cuba. Hemos estado testeando la metodología que hacemos para calcular los precios de las divisas, también para capturar precios del mercado formal y el mercado informal. Y estamos trabajando en un monitor de precios de estos tipos de mercados que ocurren para también lo mismo, que haya información. Yo quiero decir que un mercado sin información es un mercado donde ganan pocos y pierden muchos. Ganan pocos aquellos que tienen la divisa en la mano, que tienen la información crítica en la mano, y pierden todos aquellos que están necesitando emplear tiempo, buscando referencias, comparando, contrastando. Servicios como el del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba a lo que viene es a tratar de optimizar procesos de toma de decisión, proveyendo una fuente de información. Y no somos la única, porque, como deben saber, existe Divisas CU, que es una aplicación móvil que también tiene una tasa del mercado informal. Nosotros hemos lanzado una aplicación móvil para que puedan ver las tasas en sus teléfonos sin tener que ir al sitio del toque o seguirnos en nuestras redes sociales, que si lo hacen, yo encantado. Esta aplicación está disponible para dispositivos Android en Google, en el Play Store de Google, y dentro de muy pocos días ya estará la versión para los dispositivos de Apple, la versión de iOS. Aquí vamos a agregar en muy poco tiempo también un servicio de información centralizado de la información de las tasas formales, que excepto el dólar, que sabemos no varía, las otras varían de acuerdo a las instituciones bancarias, ahí también van a estar. Tienen calculadoras para que puedan hacer cálculos de cuánto equivalen las distintas monedas. Hemos buscado siempre, estamos escuchando feedback, cosa que les agradeceríamos, sobre en qué usan la información y qué necesitan para seguir optimizando. Y el ONFI, insisto, un boletín mensual con el pronóstico de la evolución de las tasas de cambio, y a mediados de mes otro boletín hablando de los precios. Esta semana vamos a publicar uno con un análisis sobre la inflación en Cuba y algo que permite dar datos más exactos que los que provee la ONEI, porque lamentablemente la ONEI tiene una metodología que está basada en la encuesta de consumo de los hogares del 2010. Y ahí sabemos que el papel del mercado informal, el papel de todos ustedes, sector privado, en la conformación de los gastos de las viviendas cubanas del 2010 no tiene nada que ver con los gastos del año 2023. Y bueno, eso ya, ese es el pitch. La aplicación se llama Las Tasas del Toque, no tiene mucha más complejidad. Y yo, si me permiten, un último minuto, abusando de vuestra confianza, bueno, primero respondo preguntas con mucho gusto. Nos ha evacuado algunas de las dudas que teníamos. Yo fue preciso a la hora de hacer un planteamiento. Y
el planteamiento está basado en un tema. La razón que hace la aplicación de todo es basada en personas que intercambian entre ellos esa moneda. Evidentemente, los más afectados en ese problema somos nosotros, que somos los que mayor cantidad de esa moneda adquirimos para poder nosotros hacer nuestra negociación, y somos los que menos adquirimos. Es decir, evidentemente, el efecto que está ocurriendo es que a nosotros no participar y ser los mayores consumidores, que está ocurriendo poca información a la aplicación, mucha salida de compra de dólares por otra vía, y evidentemente por eso que no haya cómo sentarse. Así mismo. Y lo que pasa también es que especulan mucho los mismos vendedores. Ellos mismos dicen, estoy vendiendo 2.50, cuando en realidad está 2.30, para entre ellos mismos subirlo. En ese momento hubo una bajada, el dólar se quedó realmente mucho más abajo de lo que estaba en el toque. Mucho por debajo, el dólar llegó a estar hasta 190 pesos para Oriente. 2.10 de Villa Clara a La Habana, y todavía en el toque estaba por arriba por 2.20, 2.20 y pico. Entonces, no sé realmente si se están guiando por esa masa de la calle, de influencia de la calle, y no es realmente la masa, la gran masividad de empresarios que son los que están en el dólar. Eso anda como que borracho para nosotros, porque se están guiando por una información, por especulaciones de la gente, porque entre ellos mismos especulan y van subiendo y es mentira. Tú preguntas a ver si la misma información para simplemente, como que saben, parece que seguían en la tasa por eso. Ya ellos suben y la cosa se mantiene ahí. Y nosotros no tenemos tiempo de estar. Entonces, si no tienen como. Ellos sí, porque ellos viven de estar de la Ellos y todos viven de nosotros, lo que hacemos es trabajar, no tenemos tiempo de oye, publica y entonces todos que están ellos ahí, que están sentados en su casa sin hacer nada, sin trabajar, se están en usted dice es uno solo, pero a lo mejor en mi casa hay 5 personas, digo, oye, arriba. Todo el mundo va a publicar, todo puede comer. Y en realidad ese precio es exclusivo. Yo lo cerrado de la empresa casi no lo utilizo. Ese precio funciona Los baños de ganancia por 2.50. para el extranjero que llega, solo funciona para el extranjero que llega a Cuba y vende su dólar. Y claro, mientras más alto lo venda, mejor, más puedo gastar. Pero entonces para la cuestión del país es demasiado abusivo, porque en cuanto se nos suben los costos para no poder vender. Yo te voy a decir que estuve en Cuba ahora y para nosotros era una gente súper importante, pero jamás me imaginé yo que saliera de aquí, porque tú eras de la contrarrevolución, de la CIA, de cualquier cosa, porque nosotros no nos podíamos imaginar quién era el que dirigía eso, que de verdad dirigía el país. Tú no tienes una idea que la economía de Cuba en este momento está yendo por ahí porque todo el mundo te busca, pero ahora mismo no es real. O sea, yo cuando vi que los muchachos estaban ahí hablando y te veo a ti ahora, tú eres un poquito más que yo, pero vaya, veo tanta capacidad en ustedes, como la veo en el hijo mío y lo veo en los demás, pero por favor, aterricen, porque ustedes nos están llevando a nosotros a un punto que tú no tienes una idea. ¿Cuánto de los tentáculos de cada uno de nosotros que trabajamos tanto, se están moviendo irracionalmente por las decisiones que probablemente falten en el algoritmo? Claro. O sea, probablemente ahora ustedes puedan crear algo a partir de conocernos que definitivamente nosotros entremos a ese mecanismo, porque ahora mismo ustedes nos dirigen, pero nosotros no aportamos nada. Un peso de ustedes por encima, por debajo, crea un efecto mariposa hacia atrás que nos afecta simplemente a lo que estamos. ¿Entiendes? Ustedes no ponen el precio, pero ustedes están dando una opinión, una sugerencia. ¿Entiendes? Por ahí seguían los revendedores, mueven, especulan, como decía la compañera, y los que estamos del otro lado, que no tenemos el tiempo de sentarnos, que aquí yo estoy seguro que todos tenemos capacidad, si nos ponemos de acuerdo, de especular y tirar al mercado, pero que no es nuestra opinión. Aquí hay que el menos preparado esté y sabe utilizar el Android. Y decimos, vamos a crear 4 clientes cada uno, caballero, con diferentes nombres, con diferentes o 20, y vamos a tumbar el mercado. Es que no puedes contra ellos, porque ya es demasiado. Ahora, ustedes dominan ese punto. En el mercado cambiario, que llegar, ustedes suben un peso o publican que subió un peso y a nosotros nos sube casi el 30%. Porque siempre se quedan por encima de como tiene el toque. Un problema serio. Entonces, usted no. Está en ascenso. El toque ha tenido de subir 5 pesos. Eso para la economía de nosotros es un desastre, porque si hubo 5 hoy, mañana la semana que ese ascenso fue a 40. Él fue bajando suave. A llevar a un consenso también, porque el dinero va a seguir subiendo y va a seguir bajando, eso es inevitable porque no tenemos con qué repartir. Pero ese ascenso se pudiera hacer de una manera organizada, un poco paulatina, porque el BCE cuando es tan brusco es agresivo para la economía. Hermano, estamos hablando de millones de pesos. Sí, pero aparte, de millones de dólares. ahí estaría la mejor solución.
negociar porque más podríamos comprar nosotros si el dólar bajara de precio. Señores, no es él el que Bajando sube el los dólar. costos. No sé qué no es eso. No, el algoritmo que crearon. ¿Cuánto es la masa crítica? Sí, pero mira. ¿Cuánto es la masa crítica que tú analizas para llegar a... Mira, creo que viene Armando, sí, Que realmente lo que nos Tienen que analizar... Una masa bandolera. claro, sí, del elevado de delincuentes. A mí me parece que el mayor problema está en el tiempo de información. Hay un recurso que es el que más valor tiene. Si tú a las 10 de la mañana, tú pones que el dólar está a 2.51. El especulador, nosotros estamos trabajando, fíjate, y nosotros lo tenemos a 2.51, correcto. El especulador dice, nosotros vamos a subir a 2.53. Cuando a las 9 de la tarde, nosotros todavía no hemos cogido el teléfono para saber cómo está. Ellos manipulan la tasa, tú lo tienes a 2.51 y nosotros vemos el efecto de la diferencia con respecto a ti. No sé si tú me entiendes. Yo los entiendo. Y yo, si Mati me da un minuto, Por favor. un minuto, quisiera tratar de, y con muchísimo gusto, continúo conversando. Yo cuando los escucho, lo que estoy viendo es, en primer lugar, un mercado que es especulativo. Pero nosotros somos el síntoma, no la causa. Segundo, yo quiero que sepan que nuestro trabajo lo hacemos y lo intentamos hacer con la mayor responsabilidad posible. Cada vez que se ha dado una de estas crisis, es una conversación constante, la evaluación de la pertinencia del servicio, ¿ya? Nosotros no nos sentimos felices con nada de lo que pasa, especialmente porque entendemos el efecto que tiene. Sin embargo, hasta ahora ha pesado más en nuestra evaluación la validez que tiene proveer la información a no dar ninguna información. Porque lo otro que pasaría, si nosotros no dejamos de publicar, es que va a aparecer otra opción enseguida y se va a convertir en referencia. Insisto, hay más de una referencia, no somos nosotros. Y esas otras referencias son coherentes con el valor que da. Tercero, seguimos buscando nuestra masa, insisto, tiene problemas. Por ejemplo, no estamos en Facebook, se lo reconozco. El pueblo cubano, la mayor red social que usa es Facebook. Y no estamos tomando datos de Facebook porque hackear el algoritmo de Facebook para poder tomar la información nos ha resultado muy difícil. Entonces, tiene parcialidad. Tómenla con un grano de sal. Díganle a ese vendedor que le quiere vender el dólar a 250 y decirle no, yo te lo compro a tanto. Porque al final son oferta y demanda. Yo lo que sí quiero decirles es que el algoritmo es manipulable. Hemos trabajado con estadísticos, cubanos también, por cierto, para entender en qué punto tiene que ponerse de acuerdo todos los usuarios para manipular el algoritmo. Y estadísticamente, probablemente quienes sepan de estadística entienden el concepto de la campana de Gauss con respecto a los movimientos. Cuando el 50% más uno de los usuarios en redes sociales se pongan de acuerdo, pueden mover la tasa hacia un lado o hacia otro. Tienen que ponerse, les estoy dando la data porque además desde el principio la metodología es transparente, la fuente de información es transparente, lo que tienen que hacer es replicarla y decirlo si estamos manipulando o no. ¿Qué nos ha dicho la experiencia también? Que nuestra tasa va en realidad siempre por detrás de 24 a 48 horas de la tendencia del mercado. Cuando ustedes ven que el toque subió 5 pesos, es porque hace 2 días están empezando las ofertas de más 5 pesos en los grupos de gente. Luego eso nos pasa a la inversa, que no, que ustedes van tarde, ya el dólar está a 2.20 y ustedes lo siguen mostrando 2.30, pero es que vamos 48 horas por detrás, por este método de cálculo donde se toma la mediana de los valores publicados en 24 horas. Entonces, cuando uno hace eso, es verdad, protege, da más estabilidad al valor estadístico, pero realmente se queda detrás al valor que se está experimentando con ustedes en las transacciones. La causa, mis queridos compatriotas, no está en una fuente de información, está en la estructura económica de nuestro país. Si se sigue imprimiendo dinero sin respaldo, si se sigue cubriendo déficit con impresión monetaria, sigue habiendo masa de dinero en la calle que está activando una demanda y ya, dinero sin respaldo productivo, inflación. Inflación, depreciación de la moneda. Yo, para mí, que soy periodista, les confieso, ha sido un grandísimo proceso y con mucha humildad lo hemos asumido, de aprendizaje, porque creo que la educación económica como pueblo nuestro en temas de mercado, finanzas, comercio es muy deficiente. Y estamos viviendo por primera vez lo que en otras partes del mundo se ha vivido ya hace mucho tiempo. Y por tanto, también enfrentarnos por primera vez a estos procesos supone esa angustia. De todas formas, jose.nieves@eltoque.com jose.nieves@eltoque.com. Hablemos, estoy a su servicio, estoy a su disposición para incorporar la fuente de datos. Usted me dice, mira, aquí en este grupo donde de verdad están los precios, vamos ahí, hablamos con el administrador, ponemos el bot, ahí tomamos esos datos
y probablemente eso nos ayude a dar una información de referencia de mayor calidad. Muchísimas gracias, Joe, por lo que... Gracias. Así que calentito la cosa.